Bienvenidos al cuarto y último capítulo de nuestra serie sobre la generación rebelde de los 60. En este capítulo daremos una mirada desde una óptica personal a los acontecimientos más relevantes que les tocó vivir a esos jóvenes. Nos concentraremos especialmente en lo que podríamos llamar el apogeo y fin de los movimientos revolucionarios de los 60. Veremos también cómo juzgan sus protagonistas esa época y cómo han cambiado ellos en los últimos 20 años. Como ustedes recordarán, en nuestro último capítulo concentramos nuestra mirada en lo que podríamos llamar el año traumático de 1968. La intensificación de las protestas contra la guerra de Vietnam dio lugar a un vasto movimiento pacifista que se llamó el poder de las flores. Las protestas casi paralizan a las universidades de Estados Unidos hasta que se producen las primeras víctimas fatales. 4 estudiantes muertos por guardias nacionales en la Universidad de Kent State, en Ohio. Las protestas contra la guerra se extienden por todo el mundo, incluyendo a Chile, donde, entre otras cosas, miles de jóvenes estudiantes realizan una marcha protesta por Vietnam desde Valparaíso a Santiago. En todo el mundo surgen movimientos revolucionarios, en parte inspirados por la rebelión de mayo del 68 en París. Seamos realistas, dicen, pidamos lo imposible. Los checos gozan de una breve primavera de libertad, cruelmente aplastada por los tanques soviéticos. En nuestro país, el proceso de reforma universitaria, que había comenzado un año antes en la Universidad Católica, se extiende a todas las universidades. La Universidad de Chile es tomada, y el movimiento culmina en elecciones de autoridades con la participación de todos, profesores, estudiantes y funcionarios. Casi simultáneamente, un grupo de sacerdotes y laicos se toman la Catedral de Santiago para exigir una mayor apertura de la Iglesia hacia los pobres. La politización de todo no deja de lado al arte y surge el llamado arte comprometido o revolucionario. En 1969 se producen 2 hechos que parecen ser el broche de oro de la década. El Festival de Rock de Woodstock, para muchos el momento culminante de los hippies, y la llegada del hombre a la luna, espectacular hazaña anunciada 9 años antes por John Kennedy y que parece simbolizar, como ninguna otra cosa, la hegemonía de los norteamericanos. Sin embargo, estos hechos luminosos no logran ocultar los signos evidentes de decadencia del sueño americano. En 1978 son asesinados Martin Luther King, el líder negro del movimiento pacifista por los derechos civiles, y Robert Kennedy, hermano menor del expresidente John Kennedy y candidato a la presidencia en las elecciones de ese año. Elecciones a las cuales el presidente Johnson no se presentó, agobiado por las protestas masivas contra su política en Vietnam. La muerte de King desencadena un largo periodo de conflictos raciales que remecen a la sociedad norteamericana hasta sus cimientos. Por otro lado, conciertos como el de los Rolling Stones en Altamont, California, donde cunden las drogas y la violencia, y la decadencia de Haight-Ashbury, invadida por drogadictos, mendigos, proxenetas y ladrones de todo tipo, convencen a los hippies que su tiempo ha terminado y realizan entonces un simbólico funeral de sí mismos. En Europa, también el movimiento renovado, desencadenado por los estudiantes, se desarticula, dejando atrás solo pequeños grupos ultraizquierdistas abocados a la violencia. En su disco Revolution, los Beatles se ríen de quienes levantan ciegamente el retrato de Mao y se marchan con sus familias a Nepal a vivir con el Maharaji Mahesh Yogi. En Chile, mientras tanto, los últimos años de los 60 nos encuentran en extremo politizados. El país está dividido, polarizado, entre bandos cada vez más intransigentes entre sí. Pero no todos los jóvenes rebeldes de los 60 eran militantes o pertenecían a un movimiento político. En el año 69, a pesar de la decadencia y de la muerte de los hippies en Estados Unidos, la versión criolla se manifiesta ya abiertamente en distintos ámbitos.
Surge la moda hippie. Funden los pelos largos, las patas de elefante, los bordados. Las mujeres o lolas comienzan a dejar el sostén, optando por un look natural. Y la ropa se usaba todo Muy artesanal. muy artesanal. Era mucho la cosa de conjunto. Entonces, al estar en conjunto, las mujeres y los hombres tejían y bordaban. Y era una cosa maravillosa. Yo tenía todos mis brillitos bordados acá, los llevo a la miseria, pero Carlos, todas las camisas bordadas que todavía tengo. O sea, todo el mundo tejía. De hecho, con los jaivas tejían maravilloso, todo eso con monitos y cositas y qué sé yo, y nosotros también. La relación entre hombre y mujer era el concubinato. Y el concubinato simplemente por amor, o sea, porque dos seres que se querían se juntaban, nacían los hijos, pero era de una manera realmente natural y espontánea. Esto también es otro quiebre que se planteó en ese momento. Y el hecho de que una pareja de concubinos con otra de concubinos se juntaran además para vivir juntos y compartir una casa, y a veces no solamente 2, 3 o 4 parejas, era lo que en esa época era muy mal interpretado por el espíritu de las otras generaciones. Y por eso se hablaba de orgía, de sexo, drogas, porque por una incomprensión total de esto nuevo, de esta revolución que estaba surgiendo en ese momento. Nosotros vivíamos con la Manchufera, esta comunidad que hicimos, en Avenida Osa 516 con Simón Bolívar. Llegaba el verano y andábamos todos desnudos dentro de esa casa por el jardín, todos en pelota. Escándalo, escándalo. Pero era absolutamente inocente. Era una cosa. De repente llegaban unos periodistas que si no nos apurábamos nos pillaban a todos desnudos en la casa. Y éramos éramos 15, 20 locos. Orgía. No había el factor ahí, el elemento orgía. El movimiento hippie se tomó las playas Viña Marina en el año 69 y estaba encabezado por un líder que era un artesano, un cuero muy bueno, que no sé qué será de él, que era Morgan. Fue tal el escándalo que el alcalde de la época le concedió que de la desembocadura al río Concagua para allá, a Rada de Ricoque y Orcones, se pudieran acampar ahí. Y llegaron hippies no solo chilenos, sino que canadienses, alemanes, norteamericanos. Y eran miles de personas que convivían en comunidad y en forma bastante sana. Se consumía droga, cierto, pero la droga no se vendía, se regalaba. La música, por supuesto, fue la infaltable compañera de nuestros hippies criollos. Y fueron muchos los conjuntos que surgieron, además de los